Grabar. Hola, mi nombre es Mariana Belisario y hoy voy a explicar cómo hice mi desafío de mi prueba SQL. El requerimiento nos indica que dado el siguiente modelo, que es un modelo de NN, donde nos ponen dos tablas, que es la tabla película y la tabla tab. Entonces nos piden como el número uno, revisar el tipo de relación y crear el modelo correspondiente, respetar las claves binarias y formularias y el tipo de datos. Como es un modelo NN, no se puede implementar directamente en una base de datos relacional, por lo que debo crear una tabla intermedia. Entonces, primero, ¿qué procedo a hacer? Dentro de mi cliente PHACME, yo creé una nueva base de datos que se llama prueba final SQL modelos de datos, donde si vamos a esquemas, dentro de las tablas no tenemos nada creado, y voy a crear mis dos tablas del modelo relacional que me están dando dentro de mi desafío. Dentro de la primera tabla es la tabla películas, donde está caracterizada por tener una columna de ID de forma integer, que va a ser mi llave primaria, primary key, que es mi llave primaria, un nombre tipo bachar con 256 caracteres máximos como límite, el año de forma integer. Acá procedo a crear mi tabla, porque dentro de esta base de datos no tengo nada creado, y listo, creé mi tabla con cada una de sus columnas. Luego creo mi tabla tag. Luego creo mi tabla tag, igual con el ID de forma integer, que es mi llave primaria, con un tag varchar con máximo de 32 caracteres. ¿Listo? Ya creé mi tabla. Y procedo a, como es una, para establecer una relación de n, mucho, entre película y la etiqueta tag. En una relación de n, una película puede tener muchos tags. Y un tag puede estar asociado a muchas películas. La tabla intermedia, que es película tag, es la que me permitirá gestionar esta relación. De esta manera, película tag hace el trabajo de vincular películas con tag, gestionando la relación de n entre ambas tablas. Película tag. De esta manera creo mi tabla, por eso voy a crear mi tabla. Entonces, si yo hago acá un refresh en mis tablas, ya está creada. Se haga acá, entonces tengo mis tablas creadas. Película, película, tab y tab. Luego que ya he creado mis tablas, y como ya sé que es un modelo relacional de NN, por lo que tuve que crear una tabla intermedia para poder agregar mis llaves foránea, que es mi foreign key, donde película ID hace referencia a la tabla película, y mi tag ID hace referencia a la tabla tag. Luego lo que hago es que, luego voy a mi pregunta 2 donde me pide que inserte 5 películas y 5 tags. Entonces, en honor al tiempo, ya yo tengo mis insert input de mis películas con el nombre de la película y el año de cada una de las películas. Entonces, creo mis tablas donde voy agregando los datos que yo ya tengo asociados, como la película Dune, Everything, The Batman, The Wire, Titanic, y el año que corresponde a cada película. Luego, hago mis, como me dice que agregue 5 tabs, asocio cada una de estos con mi llave primaria, que es mi ID, a cada una de las películas que corresponden. Entonces, por lo menos la uno, que es Túnez, es de ciencia ficción, la 2 que es Everett comedia, la de Batman acción, The Warrior drama, 5 romance. Entonces, ya una vez creadas mis dos tablas, donde inserté cada uno de mis datos, procedo a responder las preguntas que me indican. La primera película debe tener 3 tags asociados, la segunda película debe tener 2 tags asociados. Voy a insertarle datos. Esta inserción de datos lo voy a hacer esta inserción de datos va a ser la relación entre películas y tag. Se va a manejar a través de la tabla películas tag, lo que nos permitirá la relación de n entre película y tag. Este diseño permitirá que las películas tengan varios tags y que un tag esté aplicado a varias películas. Entonces corro mis insert, donde está la primera película, que es para Dunes, donde yo le indiqué que va a tener 3 tipos de tag, que esto va a hace referencia a ciencia ficción, acción y romance. Y luego agrego mi insert para la segunda película, que va a hacer referencia a ciencia ficción y comedia. Luego me dice la pregunta número 3. Cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tag, debe mostrarse cero. Exactamente. Entonces, como ya yo anteriormente agregué tag a la película 1 y a la película 2 con un celit y unas funciones agregadas como el count, voy haciendo referencia a la tabla película y utilizando el list join, voy a asegurar que todas las películas estén incluidas, incluso si no tienen tag. En este caso, el valor de la cantidad de tag será cero. Con el count, vamos a contar el tag que hiciera estudiar cada película en la tabla película tag. Este código nos permitirá contar cuántas tags están asociadas a cada película y garantizar que todas las películas aparezcan en el resultado, incluso si no tiene tag. El uso del list join y el goodbye es clave para lograr el conteo individual. Entonces, procedo a correr mi código. Si nos damos cuenta, acá nos vemos que, obviamente, como nosotros le agregamos tag solamente a Everett y Duni, nos está haciendo referencia que tiene 2 tags y 3 tags, y los otros tienen 0 tags, por lo que está correcto la corrida del código. Luego nos vamos a la pregunta número 4. Esta es otra relación. Entonces aquí, dado el modelo de relación, nos están dando 3 tablas. Entonces procedemos a crear estas 3 tablas. La tabla pregunta, la tabla usuario y la tabla respuesta. Con cada una de sus columnas donde ID hace referencia a que es la clave primaria. De forma integer, una pregunta varchar con 250 respuestas correctas, varchar. La tabla pregunta contiene las preguntas y las respuestas correctas. La tabla usuario maneja información de usuario, responde. La tabla respuesta guarda la respuesta que los usuarios dieron para cada pregunta. Entonces procedo a crear cada una de mis tablas que no están. Entonces,
y verifico que estén creadas correctamente con cada una de sus columnas. Veo mi tabla. Cabe mencionar que en la tabla respuesta está la llave foránea, que son los foreign key, que hacen referencia a la tabla usuario y a la tabla pregunta. Listo, ya están creadas mis 3 preguntas. Luego me solicitan que agregue 5 usuarios y 5 preguntas. Ya lo hicimos. Acá está la inserción de los datos. Corremos nuestros códigos. Acá tengo cada uno, pet que corresponden a cada uno ID, que es como un valor único que hace referencia a cada una de las personas y la edad de cada uno de ellos. Luego ingreso cada una de las preguntas, como les mencioné anteriormente. Inserto los 5 valores de las preguntas correctas, pregunta con respuesta correcta, y vamos a responder lo que nos están pidiendo. Nos piden la primera. La primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. Entonces, la primera pregunta sobre Francia con pregunta ID igual a 1 es respondida correctamente por 2 usuarios diferentes. Carlos, usuario ID igual a 1 y Ana, usuario ID igual a 2. Ambos usuarios responden correctamente con la respuesta París, que es la respuesta correcta almacenada en la tabla de preguntas para esta pregunta. Después de ejecutar este código, que es lo que vamos a hacer ahora, vamos a correr el código. Después de ejecutar el código en la tabla, tendremos 2 registros. Carlos responderá correctamente con París a la respuesta sobre Francia y Ana también responderá correctamente a París sobre la misma respuesta. Luego, vamos con la pregunta número B, donde nos dice, la segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. Acá lo que vamos a hacer es que vamos a correr nuestro código, donde la segunda pregunta sobre Alemania con pregunta ID 2 es respondida correctamente por un solo usuario que es Luis. Luis responde correctamente con Berlín, que es la pregunta correcta almacenada en la tabla pregunta. Para la segunda pregunta, entonces, corremos nuestro código, verificamos que sí, ya que esto en la tabla respuesta se habrá agregado como un registro, indicando que Luis, usuario ID igual a 3, ha respondido correctamente con Berlín a la segunda pregunta, pregunta con ID igual a 2, que corresponde a Alemania. Esto asegura que solo un usuario Luis haya respondido correctamente a esta pregunta. Luego venimos con la 3, que acá lo que tenemos que hacer es crear preguntas que sean o sea, se respondan de forma incorrecta. La primera respuesta incorrecta, María responde incorrecta a la pregunta sobre Italia, indicando que Milán es un lugar de Roma. Segunda respuesta incorrecta, Pedro responde incorrecta a la pregunta sobre España, indicando que Barcelona es un lugar de Madrid. Tercera respuesta incorrecta, Carlos responde incorrecta a la pregunta sobre Portugal, indicando que Oporto es un lugar de Lisboa. Corremos nuestro código. Después de ejecutar este código, las 3 respuestas incorrectas se habrán registrado en la tabla de respuesta, donde María, usuario con ID igual a 4, responde incorrecto sobre Italia. Pedro, usuario con ID igual a 5, responde incorrecto sobre España. Carlos, usuario ID igual a 1, responde incorrecto sobre Portugal. Luego viene la pregunta número 6. Cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. Acá lo vamos a hacer con un select, con una función agregada, como es el count, el as. Entonces, acá, seleccionamos el ID del usuario, su nombre y la cantidad de respuestas correctas. Con el from, indicamos que estamos trabajando con la tabla usuario. Con este join, usuario con las tablas de respuesta en base al ID del usuario. Con el join preguntas, hacemos referencia a une la tabla de respuesta con la tabla de pregunta en base al ID de la pregunta. Y con el where, filtramos incluso todas las respuestas correctas. Con el group by, agrupamos los resultados por usuarios para contar las respuestas correctas de cada uno. Entonces, corremos nuestro código y así validamos cuáles fueron los que respondieron de forma correcta, que es lo que nos están preguntando. Luego viene la pregunta 7, que nos dice, por cada pregunta la tabla de pregunta cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Hacemos también, corremos nuestro código y ahí nada más podemos validar que fueron 2 preguntas. Entonces hacemos lo mismo, va con un from que es de pregunta, indica que estamos trabajando con la tabla de preguntas, con un join que une la tabla de pregunta con la tabla de respuesta en base a la idea de la pregunta, filtramos incluso por solo respuestas correctas y agrupamos las preguntas para contar con el usuario que respondieron de forma correcta. Luego con la pregunta 8, que es implementar un borrador en cascada en la respuesta de borrador, acá lo que hacemos es que primero eliminamos la tabla. Corremos y eliminamos la tabla. Una vez eliminada la tabla, vamos a crearla nuevamente, pero con un foreign key referente a un delete cascada. Esto va a definir una clave foránea en usuario ID que se eliminará en cascada. Si el usuario asociado es eliminado, esto significa que todas las respuestas de este usuario también se eliminarán. Ya eliminamos, ahora procedemos a crearla nuevamente. Listo, ya se creó con nuestro delete en cascada. Por último, tenemos la pregunta 9, donde nos dice que creemos una restricción usando el menor de 18 años en la edad. Acá lo hicimos con una actualización, con un alt table, con el add content, con el check para que sea mayor a 18. Entonces decimos que la edad mínima check, edad mayor o igual a 18, agrega una restricción que verifica que el valor del campo de edad sea menos de 18. Si intenta insertar o actualizar un usuario con una edad menor, se producirá un error. Y por último, la 10, que dice altera la tabla existente de usuario agregando el campo email. Debe tener restricción de ser único. También lo hacemos con
Alter table, que nos modificará la tabla. Esto va a agregar una columna email de tipo varchar con una longitud máxima de 250 caracteres y establece una restricción de unicidad. Esto asegura que todos los valores de la columna email sean únicos, es decir, nos pueden haber dos usuarios con el mismo correo electrónico. Entonces corremos nuestro código y con esto finalizamos nuestra prueba. Muchas gracias.